Este es El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Un espacio construido por y para profesionales de clínica médica. Mi nombre es Javier Pollán, soy médico clínico del Hospital Italiano y les doy la bienvenida a un episodio en el que revisaremos distintos aspectos relevantes y de actualidad de nuestra especialidad y de la medicina en general. Bueno, estamos en otro podcast de Medicina Interna del Hospital Italiano. Hoy contamos con Wenceslao Latorre, residente de primer año de Clínica Médica, y Verónica Privitera, especialista en hematología desde la sección de hemostasia del hospital. Así que gracias por venir a los dos. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, Nico, por invitarnos. Bueno, arrancamos con Wenceslao que captó un caso en la sala de Clínica Médica que le llamó la atención, y esto hizo que hoy toquemos este tema, que es trombocitopenia inducida por heparina. Así que, Wenceslao, ¿nos podés contar brevemente el caso que llamó tu atención? Sí, por supuesto. Bueno, en nuestro caso nosotros nos encontramos en la sala de internación general. Es un paciente de 82 años que al comienzo vino por la central de emergencia presentando astenia, disnea, disminución del ritmo diurético asociado a edema miembros inferiores, sibilancias y crepitantes y basales a la auscultación. Como antecedente de relevancia, él presentaba una enfermedad renal crónica, estadio 5, actualmente sin etapa dialítica. También una FA que estaba anticoagulado al momento de que él ingresó a la central de emergencia, y un ACV isquémico cardioembólico. En base a estos signos y síntomas, lo que nosotros podemos decir es que este paciente se presentaba como una insuficiencia cardíaca descompensada secundaria a su enfermedad renal crónica. Por ello, fue internado en el servicio de sala general. Se empezaron con una terapia con diuréticos para desprecarar al paciente, y como esta terapia no llevó a un resultado benéfico, se propuso la terapia dialítica, por lo que se hizo un pase a la terapia intermedia, se le colocaron catéteres para diálisis y empezó ese periodo. En este nuevo periodo intercurrió con una disfunción de los catéteres de diálisis, porque tuvo que hacer recambios varias veces, y en uno de esos recambios se evidenció mediante un ecodoppler de vaso de cuello una trombosis laminar de uno de ellos. Al mismo tiempo, como él estaba previamente anticoagulado con acerocumarol, se rotó la anticoagulación a heparina no fraccionada a una dosis profiláctica para la colocación de los catéteres, y se evidenció al mismo tiempo una relación temporal con una plaquetopenia. Por lo que en este contexto de un paciente con una exposición a heparina, plaquetopenia y una trombosis evidenciada por el ecodoppler que se hizo vaso de cuello, se planteó la posibilidad de que este paciente pudiera presentar una trombocitopenia inducida por heparina. Perfecto. Estamos hablando de un paciente muy complejo, ¿no? Con un edema agudo de pulmón, diálisis, catéteres, que encontró una trombosis y plaquetopenia, y ustedes sospecharon este diagnóstico. Exactamente. Bien. Vero, ¿nos querés contar cómo definimos la trombocitopenia inducida por heparina? Bueno, la trombocitopenia inducida por heparina es una reacción adversa a las heparinas que es inmunomediada, o sea, hay producción de anticuerpos inmunoglobulina G que actúan sobre un complejo antigénico que es el anti-PF4, que es el antígeno plaquetario, más la heparina. Se produce una trombocitopenia que habitualmente es moderada, que es transitoria y puede no estar acompañada de trombosis, ya sea tanto arterial como venosa o de la microvasculatura. ¿De qué cosas, Vero, te agarrás principalmente para poder hacer diagnóstico? ¿Cuáles son, digamos, los tips que puedes dar? Lo más importante en estos pacientes es, digamos, el antecedente de la exposición heparina y el tiempo en la que se desarrolla la trombocitopenia. Habitualmente son pacientes que están internados con patologías ya sea clínicas o quirúrgicas, si bien es más frecuente en los pacientes con patologías quirúrgicas, muy poco frecuente en los pediátricos o en obstetricia, en los pacientes con puérperas. Habitualmente son pacientes que se han sometido a cirugía o están internados por patologías médicas que desarrollan una trombocitopenia alrededor del 5º al 10º día de la exposición a la heparina. Es más frecuente con la heparina no fraccionada que con la heparina de bajo peso molecular, y claramente es más frecuente con dosis terapéuticas que con dosis de tromboprofilaxis.
A veces podemos ver alguna bajada en las plaquetas en los pacientes que reciben heparina, ¿no?, en los primeros días, y esto no es un HIT. A veces puede haber una disminución transitoria. Puede pasar, digamos, no se comporta con el riesgo trombótico de un HIT, o incluso a veces si el paciente ya recibió heparina 30 días previos, puede desarrollarse el HIT a las 24 horas. O sea, uno ve al paciente que a las 24 horas desarrolla trombocitopenia y uno busca los antecedentes, y si ese paciente ha recibido heparina previamente, tiene que sospechar el HIT. Ahí uno sí lo sospecha. Y si no ha recibido, puede haber una disminución transitoria que después Sí. sube las plaquetas y que uno Sí. no le da demasiada relevancia, ¿no? Exactamente. Bien, los anticuerpos antifactor plaquetario 4, ¿qué valor tienen para el diagnóstico, Vero? Mira, hoy en día en Argentina y en la mayoría de los países es el único método diagnóstico de laboratorio para diagnosticar HIT, que son inmunoensayos, digamos, pueden ser ELISA o el método inmunoturbimétrico, que el que contamos acá. El tema es que son estudios sumamente sensibles, digamos, tienen alta tasa de falsos positivos, por lo cual para hacer el diagnóstico es necesario, digamos, definir bien a qué paciente le vamos a pedir los anticuerpos. No sé si, bueno, después para eso existe un score de riesgo de HIT, que es importante que lo sepan, que es el score 4T, se lo conoce así, porque evalúa la trombocitopenia, la trombosis, el tiempo en el que aparece la trombocitopenia y si tiene alguna otra causa más. Y ahí uno puede categorizar a los pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto. Uno debería solicitar anticuerpos a los pacientes que tienen un riesgo intermedio o un riesgo alto. Y el diagnóstico es eso, digamos, si a ese grupo de pacientes uno le puede testear anticuerpos y son positivos, así se define, digamos, un paciente con HIT. Si uno tiene anticuerpos antiplaquetarios, antifactor plaquetario 4 negativos, Vero, ¿esto excluye un poco el HIT o uno igual lo puede seguir pensando? Mira, depende en qué paciente. O sea, si el paciente tiene bajo riesgo y los anticuerpos son negativos, uno se queda tranquilo y eso es negativo, digamos. En realidad, la prueba confirmatoria son pruebas funcionales que, digamos, que no están disponibles, en Argentina no están disponibles y en la mayoría de los países tampoco, porque son pruebas muy costosas y muy específicas que no se usan. Pero si uno tiene la sospecha y los anticuerpos son negativos, uno podría llegar a hacer en otras partes del mundo pruebas funcionales. Pero acá, si uno categoriza bien al paciente y los anticuerpos son negativos, uno podría excluir el diagnóstico, sí. Wenceslao, ¿qué score tenía tu paciente en ese momento cuando...? Bueno, en el caso nosotros sospechamos HIT, calculamos el score en el momento y tenía un score de 7 puntos, lo que nos indica que tenía alta probabilidad. Más de ese punto es alta probabilidad. Esto se basaba en que presentó una disminución más del 50% de las plaquetas, que tenía desde la exposición hasta el desarrollo de esta plaquetopenia más de 10 días, Sí. que tuvo una trombosis constatada nueva, que es la trombosis asociada al catéter, y que no se encontraba otras causas de trombocitopenia al momento de la evaluación. Una de las características de esta patología es digamos, el estado protrombótico del paciente, ¿no? ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de trombosis, Vero? ¿Qué podrías decir de esto? Mira, en líneas generales los sitios más frecuentes son las trombosis venosas y sobre todo las trombosis asociadas a catéter. Pero esto va a depender en qué población uno estudie, digamos. Seguramente en pacientes que se someten a cirugías cardiovasculares, que son las que mayor riesgo de desarrollar HIT tiene, uno ahí puede encontrar, digamos, más frecuentemente trombosis arteriales que venosas. Perfecto. Difícil el diagnóstico, ¿no? En un paciente post cirugía cardiovascular que estuvo en una bomba y demás de circulación extracorpórea, la plaquetopenia tiene múltiples causas, ¿no? Exactamente, esos son los pacientes más complejos y en realidad son los pacientes que mayor riesgo tienen. Hay, digamos, revisiones del 50% de pacientes que se someten a cirugías cardiovasculares que desarrollan HIT. Lo importante es pensarlo, tratar de excluir otras causas de trombocitopenia, que además estos pacientes hacen consumo, o sea, pueden tener, digamos, trombocitopenia por consumo, entonces uno tiene que barajar un montón están sépticos, pueden haber recibido otras drogas, entonces sí, es un diagnóstico difícil, pero bueno, hay que pensarlo, sobre todo en estos pacientes que se someten a circulación extracorpórea, de donde ahí la dosis de heparina es supraterapéutica y tienen heparina durante mucho tiempo, esos son los pacientes con mayor riesgo. Algo que está claro, ¿no? Que el riesgo se asocia mucho más, como dijiste antes, a la heparina no fraccionada.
Sí, el riesgo más o menos con la heparina no fraccionada es del 5%. Ajá. Y del 1% para la heparina de bajo peso molecular, aproximadamente. Otra particularidad igual es también que uno debe pensar en HIT en pacientes a veces que no tienen una exposición tan clara a la heparina, como ser por ejemplo pacientes que tengan lavado de catéteres con heparina o que tengan solo tromboprofilaxis, no necesariamente pacientes que estén anticoagulados. ¿Esto es así? Exactamente, pero no es tan frecuente, digamos, por la dosis de heparina. O sea, el riesgo de desarrollar HIT es mayor cuando más dosis de heparina. No es lo más frecuente porque, digamos, los pacientes que reciben tromboprofilaxis, o que es cierto que hay preparados, por ejemplo, como los concentrados protrombínicos o las alimentaciones parenterales que tienen algo de heparina, pero la dosis ahí es Muy baja. Pero uno sí, en el momento del diagnóstico o de la sospecha, uno además de suspender la heparina debería suspender todos esos fármacos. Respecto del tratamiento, Vero, ¿qué alternativas tenemos, digamos, en la Argentina para tratar a estos pacientes? Primero hablando de los pacientes con HIT que desarrollan trombosis. Bien, a ver, hoy en día estamos en una situación bastante compleja en Argentina porque, digamos, un paciente que desarrolla primero un HIT es un paciente grave con un riesgo trombótico altísimo. Que tenga o no tenga trombosis, uno debería ofrecerle, sobre todo en el momento agudo del HIT, que el momento agudo se define en el momento que el paciente tiene trombocitopenia, uno debería ofrecerle a ese paciente, a menos que tenga contraindicación de anticoagularse por la plaquetopenia o por un sangrado o por mayor riesgo de sangrado, uno debería ofrecerle tratamiento anticoagulante. Los pacientes habitualmente están graves o están en un postquirúrgico de una cirugía cardiovascular o tienen un evento trombótico grave, a esos pacientes deberíamos ofrecerle un anticoagulante endovenoso. Que el problema es que hoy en día no tenemos acceso a ningún tipo de este tipo de anticoagulante, que son inhibidores de la trombina. Tanto la vivalirudina como el argotraban no tenemos disponible. La vivalirudina tuvimos en algún momento, hasta hace 3 años atrás había disponible en algunos centros, pero hoy en día ya no. O sea que si uno quiere ofrecerle un tratamiento adecuado, tiene que hacer los trámites para importación de la droga, que se llevan mucho tiempo. Bien. ¿Tenemos alguna alternativa acá por vía oral o algo que podamos usar en estos pacientes? Por vía oral podríamos llegar a usar los anticoagulantes orales directos, pero las recomendaciones de todas las guías es en pacientes estables o que, digamos, o que no tengan eventos trombóticos muy importantes. Pero bueno, hoy en día te digo que la única opción disponible es ofrecerle un anticoagulante oral directo, y dentro de esto lo que más estudios tienen son los anticoagulantes inhibidores del factor 10, que es el rivaroxaban. Así que sí, lamentablemente no tenemos muchas otras alternativas. Distinguiendo, Vero, los pacientes que desarrollaron y que no desarrollaron trombosis, ¿qué tiempo de anticoagulación le damos a estas poblaciones? Y el paciente que desarrolla un evento trombótico, uno debería anticoagularlo el tiempo para ese evento. Si hizo un tromboembolismo pulmonar, bueno, mínimo son 6 meses, y después se verá si uno alarga o no este tiempo. Depende de una trombosis venosa 3 meses, va a ser dependiendo del evento que haga. En los pacientes con HIT agudo sin desarrollo de trombosis, o sea que no hicieron, algo que quiero aclarar es que uno debería hacer screening de trombosis en estos pacientes, o sea, ¿qué hace ecodoppler de miembros inferiores? Doppler de miembros inferiores a todos, y si tienen catéteres venosos centrales se debe buscar con Doppler de miembros superiores la trombosis asociada a catéter, que como había dicho era una de las manifestaciones más frecuentes. Si uno hizo el screening y no tienen trombosis, o sea, es un HIT aislado sin trombosis, uno debería igualmente anticoagularlo, sobre todo en el momento de que dura la trombocitopenia, que es el momento de mayor riesgo trombótico. Y después, hasta cuándo, digamos, no hay mucha estandarización sobre ese tema. Sí se sabe que hasta el mes habitualmente uno podría ofrecerle un tratamiento tal vez en dosis tromboprofilaxis, pero hay algunos centros que lo extienden hasta 3 meses, ¿sí? No más de 3 meses de anticoagulación a esos pacientes de dosis de tromboprofilaxis. Bien. Hay a veces que se dice que no podemos dar, dicumarínicos por la inhibición de la proteína C y la proteína S. ¿Esto es así en los pacientes con HIT, Vero? ¿Qué medidas tomamos? Sí, la realidad es que uno debería evitarlos
sobre todo en el momento de la plaquetopenia. Sí dárselos cuando arriba de 150.000 plaquetas, en que, digamos, está como el HIT subagudo, digamos, no durante el periodo de HIT agudo, porque se ha visto que puede aumentar, digamos, la trombosis, puede haber gangrenas, o puede llegar a amputaciones de los miembros, pero usarlo en lo posible con más de 150.000 plaquetas. Bien. ¿Algunos puntos que quieras destacar, Vero, para que nos llevemos, digamos, a nuestras casas respecto de esta patología? No, bueno, que es una patología poco frecuente, que hay que pensarla, sobre todo en pacientes que están internados, ya sean por patologías clínicas o quirúrgicas, expuestos a heparina y que desarrollan trombocitopenia entre el 5º al 10º día. Lo más frecuente, como dije anteriormente, es dosis terapéuticas de heparina no fraccionada y que por lo menos hayan recibido entre 5 días previamente. La trombocitopenia es moderada, es raro ver un paciente con menos de 30.000 plaquetas. Puede haber trombosis sí o no, y pueden ser trombosis venosas o arteriales, o puede haber una progresión de la trombosis. Eso también es una manifestación clínica del HIT. Y que bueno, ante la sospecha uno debería suspender la heparina. Si tiene disponibles los anticuerpos, solicitarlos. Previamente uno debería hacer un score de riesgo. Si ese paciente tiene riesgo intermedio o riesgo alto, solicitar los anticuerpos, y si tiene riesgo bajo, directamente uno debería descartarlo, o sea, no tiene probabilidad de HIT. Y bueno, y eventualmente ofrecerle un tratamiento anticoagulante, el que en principio, como decía, no tenemos muchas opciones. Los directos hoy creo que es la única opción válida. Y si por arriba de 150.000 plaquetas, uno puede dar dicumarínico también. Perfecto. Bueno, gracias Verónica, gracias Wenceslao por venir. Muchas gracias. Esto fue El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.